No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y como por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de moneda única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. La verdad es que hablar de política agrícola común ante no expertos en el sector agrario no es fácil, sobre todo porque la política agrícola común, tras prácticamente 35 años de existencia, ha creado toda una terminología, todos unos modos de plantear los temas que hacen que sea difícil hablar de la reforma sin hablar antes de en qué consiste esa política agrícola común. Hoy, sin embargo, desgraciadamente no tenemos demasiado tiempo, por lo cual me voy a permitir ir haciendo un bosquejo rápido y una presentación rápida de algunos elementos que me parecen importantes para acabar centrándome en lo que es el título de esta charla de hoy, la reforma de la política agrícola común y sus implicaciones en el contexto actual. Decía antes que la política agrícola común es muy antigua, prácticamente surge con la comunidad y lo que pretende desde el primer momento es, por una parte, garantizar el autoabastecimiento alimentario, mejorar el nivel de vida de los productores y estabilizar los mercados a precios razonables. Se monta todo un sistema basado en tres grandes principios: lo que se denomina la unidad de mercado, la preferencia comunitaria, es decir, que los productos comunitarios se consuman antes que los productos procedentes de terceros países, y un sistema de solidaridad financiera, es decir, los países no reciben en comparación con lo que pagan, sino que ingresos y gastos tienen una formulación diferente. Para poner en marcha todo eso se pone en marcha una política de mercados o política de precios y una política de estructuras. Ese es el gran diseño de la política agrícola. Y esa política agrícola, que empieza a funcionar a partir del 62 de forma seria, al final se encuentra con un reto que es el mismo que actualmente vivimos, consistente en que el éxito de la propia política comunitaria ha hecho que la producción haya aumentado de forma muy rápida y que hoy supere claramente el consumo para gran parte de los productos de la comunidad. Como el sistema de doble precio, es decir, un precio internacional más bajo que el precio interno, hace necesario exportar esos excedentes, provoca no solo problemas de tipo financiero, sino también problemas de concurrencia con la exportación agraria como único medio de vida.
Y ello hace que se produzca una reacción negativa frente a esa política agrícola comunitaria por parte tanto de algunos Estados miembros de la comunidad como de países terceros. Estados miembros de la comunidad porque cuesta cada vez más, países terceros porque compite con sus productos en base a que somos más ricos. Y todo ello sin conseguir unos resultados especialmente válidos en cuanto a la renta de los productores. El presupuesto comunitario cada vez sube más. Entre el año 80, por ejemplo, y el año 91, nos hemos gastado 30% más del presupuesto comunitario en el sector agrario y, sin embargo, la renta del productor agrario disminuye en un 5,9%. Se da otro dato habitualmente. La intervención comunitaria, los gastos comunitarios en el sector agrario, se concentran un 80% en un 20% de explotaciones, lo cual demuestra que esa finalidad equitativa de redistribución no está funcionando de forma adecuada. Por lo tanto, ya desde hace bastantes años se empiezan a plantear estas necesidades de modificar la política agrícola común. Los que hayan seguido la terminología comunitaria y los temas comunitarios desde hace años se acordarán del viejo Plan Mansholt. Pero ya de forma mucho más reciente, y lo que nos afecta a nosotros como país miembro de la comunidad, en el año 85, cuando todavía estamos negociando nuestro tratado de adhesión, ya se empieza a hablar de algunas modificaciones necesarias de la política agrícola común. Se pone en marcha, por ejemplo, el principio de corresponsabilidad, que quiere decir que para ciertos productos los agricultores aportan una tasa o disminuyen su precio con esa tasa, de forma que cofinancien los gastos agrícolas que se producen. Se pone en marcha también, en el año 85, la reducción de los costes de intervención mediante lo que se denomina técnicamente los umbrales de garantía o las cantidades máximas de producción. En otros términos, lo que se dice es estamos dispuestos a financiar una determinada cantidad o estamos dispuestos a aportar una determinada financiación presupuestaria. Todo lo que supere eso tendrá que traer consigo una caída de precios para que no se incrementen las producciones. Todo ello llevará a la introducción en algunos sectores concretos de regímenes de cuotas de producción. El caso más conocido y al que ha hecho referencia Pepe Cabero es el de las cuotas de producción en el sector lácteo, pero hay otros casos. También se pretende que la intervención, es decir, la obligación por parte de la comunidad de comprar ciertos productos a un precio determinado, juegue cada vez menos. Se establecen periodos de intervención limitados, se dice que, por ejemplo, el trigo solo se podrá intervenir a partir de cierto momento del año, con el ánimo de que el mercado juegue cada vez más. Sin embargo, todas esas medidas que se ponen en marcha en el 85 se muestran como absolutamente insuficientes. Y tan pronto como en febrero del 88, en el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno plantean una segunda reforma importante de la política agrícola común mediante lo que se denomina la política de estabilizadores agrarios. Aquí la idea es parecida a las anteriores restricciones o cuotas, pero con una vinculación automática entre precio y cantidad. Lo que se pone en marcha con el sistema de estabilizadores es que cada incremento de cantidad trae consigo una reducción automática del precio, de tal forma que al final se puede ir ajustando oferta y demanda. Estos estabilizadores se aplican en el sector vitivinícola, en los cereales, en las semillas oleaginosas, en las proteaginosas, etcétera, en una serie de sectores. Y se pone por primera vez en marcha en el año 88 una nueva idea copiada de la experiencia americana, consistente en reducir la producción no solo mediante un régimen de caída de precios, sino también mediante una retirada de tierras. Es lo que se denomina la política de set-aside, que va a tener cada vez más importancia en la vida de la comunidad. Y también
empiezan a surgir nuevas ideas de producciones más ecológicas a través de los conceptos de extensificación o de puesta en marcha de jubilaciones anticipadas de los productores. Todas estas ideas responden a la presión de algunos Estados miembros, especialmente a aquellos países que tienen en su tradición histórica una defensa de alimentos baratos y de una importación de productos agrarios en sus países y que consideran que la financiación de la agricultura no debe hacerse vía precios y por lo tanto pagada por el consumidor, sino vía subvenciones y consecuentemente pagada por el contribuyente. El tipo ideal de esta posición es evidentemente el Reino Unido, con una agricultura muy modernizada, bastante eficiente o muy eficiente en términos europeos y con un balance importación-exportación enormemente desfavorable y en consecuencia pretendiendo abaratar sus costes de producción o incluso su inflación mediante la disposición de productos baratos. Por eso defiende en la reforma del 88 una idea adicional y que es, yo diría, la clave de la financiación comunitaria que se produce en el primer paquete del ORS, y es la introducción del concepto de la directriz agrícola o guideline agrícola. En la reforma financiera que supone el primer paquete del ORS, lo que se define es cuánto dinero más vamos a aportar a la comunidad, cómo lo vamos a aportar, es decir, cómo se va a distribuir entre Estados miembros y para qué lo vamos a aportar. Y ahí queda muy claro que solo se aportará más dinero para la financiación del gasto agrícola en la medida en que no se superen determinadas cantidades presupuestarias. Esto significa poner en marcha un corsé presupuestario para la financiación del gasto agrícola y que se calcula en su momento sobre la base de que no aumentarán los gastos del FEOGA Garantía, es decir, del organismo de intervención de productos agrícolas, por encima del 74% del crecimiento del PNB cada año. En consecuencia, prácticamente lo que hacíamos era mantener los gastos a 3/4 del crecimiento del PNB. Sin embargo, tampoco todas esas medidas al final dan resultado. Y no dan resultado porque la mejora tecnológica, la capacidad mayor de producción que cada vez tiene el agricultor europeo, hace que los desfases entre producción y consumo crezcan. Prácticamente con los mismos elementos actuales, la producción agraria está subiendo al 1% al año y el consumo está subiendo única y exclusivamente al 0,1%. Si a ello añadimos que por una serie de razones internas y externas la comunidad tiene que abrirse cada vez más a las importaciones procedentes de países terceros, antes de la caída del muro eran las importaciones del Mediterráneo, posteriormente fueron las importaciones de países de Europa Central y del Este, y más recientemente son las importaciones de otros países terceros. Pensemos en el caso del Pacto Andino como consecuencia de la lucha contra la droga o los nuevos supuestos que introduce las aperturas en el mercado agrícola internacional como consecuencia de la Ronda Uruguay. Todo eso hace que cada vez sea más difícil mantener la situación preexistente. A ello se une que el gasto agrícola también plantea nuevas posibilidades de crecimiento, dado que cada vez los excedentes se vuelven a recuperar más. Todo eso lleva a la Comisión a proponer una nueva reforma, la de octubre del 91, conocida como propuesta McSharry. La propuesta McSharry se basa en los mismos principios o basa una política agrícola común en los mismos principios en que existía la anterior. Es decir, estamos hablando de un mercado único y cada vez más único dentro de este contexto de mercado interior en el que se producen estas conferencias.
En segundo lugar, una preferencia comunitaria. Y en tercer lugar, una solidaridad financiera. Sin embargo, la propuesta McSharry parte ya de conceptos radicalmente diferentes a los que anteriormente habíamos planteado. Empieza a considerar que muchas veces hay que compensar al agricultor por no producir en vez de por producir. Dicho en otros términos, lo que empieza a tomar más relevancia en el ámbito comunitario es la política de subvenciones o la política de apoyo a la renta del productor frente a una política de precios. La idea, por tanto, es reduzcamos precios al productor y compensémosle con una subvención. En el fondo es entrar por una filosofía parecida a la que existe en el momento actual en Estados Unidos. Al mismo tiempo se considera que el productor, el agricultor, ya no solo tiene la función histórica de producir, sino que también tiene una segunda función, que es la de proteger el medio ambiente y permitir un desarrollo del mundo rural. Es la única forma, se piensa, que tenemos para garantizar una población suficiente en el mundo rural, sin lo cual se va a producir una desertificación de partes importantes de la comunidad. Esa función de protector del mundo rural debe ir, a su vez, apoyada por otras actuaciones que afectan al medio ambiente en el ámbito agrícola. No es necesario ir a una agricultura tan intensiva como la que conocemos en el momento actual y, en consecuencia, agricultura y ganadería del futuro deben ser más extensivas y, por lo tanto, con menos problemas cara al medio ambiente. Se plantea, a su vez, la necesidad de un apoyo al mundo rural, un apoyo amplio e importante, mediante políticas de otra naturaleza que nos permitan generar un desarrollo en ciertas zonas de la comunidad. La nueva política agrícola planteada por McSharry suscita de inmediato problemas. En primer lugar, plantea un problema importante desde el punto de vista de la ruptura histórica entre países del norte y países del sur de la comunidad. O yo diría mejor, entre países que defienden la política de ajuste vía precios frente a los países que defienden la política de ajustes vía cantidad. Mientras que para los países más eficientes del norte, la reducción de la producción debería ser consecuencia de una reducción de los precios y, consecuentemente, que los menos eficientes de los productores comunitarios dejasen de producir. Para otra serie de países es importante mantener unas cantidades mínimas de producción en cada zona comunitaria y, en consecuencia, habría que limitar la producción vía cantidad y no vía precios. Paradójicamente, el país que mantiene más la tesis de precios altos con reducción de cantidad, de precios altos, es Alemania. Aunque en el caso de Alemania, para compensar el coste financiero, lo que proponen también es una reducción de cantidades. Dicho en otros términos, Alemania es el gran defensor de esa nueva política de retirada de tierras, de tal forma que a la gente se le pague por no producir, pero se le siga pagando precios altos. La razón por la que Alemania mantiene esta tesis es porque se convierte en cierta medida en abanderado de las ideas de los agricultores muy reacias a una política de subvención frente a una política de precios. Históricamente el agricultor no ha querido entrar en política de subvenciones, ha preferido siempre una política de precios
Y en el caso alemán es evidente que esa tesis tiene su mayor importancia. Eso hace que en las actuales propuestas de reforma de la Comisión, Alemania adopte siempre la posición de mantener precios altos, aunque reduzcamos las cantidades. Hay un tercer elemento, aparte de esta dicotomía precios-cantidad, y la segunda punto importante de en qué medida vamos a reducción de tierras o no, y un tercer punto importante que me gustaría destacar. La reforma McSharry, al modificar o al intentar modificar la estructura de gasto que actualmente tiene el presupuesto comunitario agrícola, lo que hace es perjudicar a ciertos países en beneficios de otros. Y ello es consecuencia de esa propia tesis de compensar al productor en vez de compensar al producto. Quiere, por tanto, romper ese círculo vicioso en el que el 80% del gasto agrícola se centra en el 20% de las explotaciones. La idea de partida es muy simple. Si lo que queremos es mantener agricultores, si lo que queremos es mantener ganaderos, ayudemos a agricultores y a ganaderos en cuanto a su renta, pero no compensemos totalmente la reducción de precios por subvenciones, dado que si hay explotaciones muy eficientes, esas explotaciones muy eficientes deben ser capaces de trabajar en precios parecidos a los de mercado. Vuelve a replantearse a nivel comunitario la vieja polémica que tantas veces se ha vivido en este país de si al final el precio del trigo se fijaba a nivel de las zonas más rentables de Andalucía o de las menos rentables de Castilla y León. Si se optaba por la primera alternativa, desaparecía una parte importante del cultivo. Si se optaba por la segunda, se obtenían unos beneficios adicionales muy importantes por aquella parte más eficiente de la producción. Estas ideas fundamentales de la reforma son las que tenemos encima de la mesa. España ha sido posiblemente el país que ha mostrado una posición más clara a favor de la reforma, junto con Portugal. Yo siempre digo que una de las razones fundamentales por las cuales nosotros estamos a favor de la reforma es porque, aunque siendo cierto que en términos globales la situación para el agricultor no necesariamente va a ser mejor después de la reforma que antes, en términos comparativos nuestra situación es claramente mejor. Entre otras razones, porque las anteriores reformas fueron diseñadas sin la participación de nuestro país, o con una participación relativamente pequeña, como fue la reforma que se produce en el 88, dado que tras nuestro ingreso en la comunidad ya se había avanzado mucho en las ideas de la comunidad. Nosotros somos favorables a unos criterios distintos de la política agrícola común. Nos parece bien que vayamos a un sistema de reducción de precios, aunque no sea excesiva, y una compensación de rentas, y que esa compensación de rentas sea modulada en función del tamaño de las explotaciones. Nos parece bien que se vaya a una política de extensificación agraria, es decir, que se dé un tratamiento más favorable a producciones más naturales y menos intensivas. Es verdad que esa filosofía general después se vuelve contra nuestra propia posición cuando hablamos de reformas específicas, como es la del caso del vacuno. Nos parece bien también que se ponga en marcha una cierta política de retirada de tierras. Sin embargo, la política de retirada de tierras no puede ser, en nuestra opinión, el eje de la reforma de la política agrícola común, porque para un país como el nuestro, con riesgos importantes de desertificación, una retirada de tierras permanente y durante periodos excesivamente largos puede tener efectos nefastos. Nos parece también bien que se pongan en marcha una serie de políticas de acompañamiento que incluso creemos que son fundamentales en el contexto de esa reforma.
Esas políticas de acompañamiento tienden básicamente a esas alternativas de desarrollo del mundo rural a las que anteriormente he hecho referencia. Las primeras son las de apoyo de tipo medioambiental, es decir, compensar al agricultor en la medida en que utilice métodos productivos menos intensivos, aunque los rendimientos sean menores en cuanto a cantidades. En segundo lugar, y es un tema fundamental para un país como el nuestro, poner en marcha una política de reforestación que permita la utilización para fines forestales de una parte o de toda el área retirada de la producción. La idea de partida de tener ayudas de un periodo hasta de 20 años que permitan la reforestación y que esas ayudas a la reforestación impliquen no solo el cobrar la parte de la ayuda correspondiente a las hectáreas que se retiran, sino también primas específicas para la reforestación, puede ser enormemente útil como alternativa para un país como el nuestro. Nos parece también correcta la idea de poner en marcha una política de prejubilación tal como la que diseña la comunidad en sus documentos. Es verdad que toda esta reforma plantea un problema importante vinculado a la financiación. ¿Vamos a tener dinero suficiente para financiar todo esto? ¿Cómo debe financiarse? En cuanto al dinero, hablaré posteriormente al hacer alguna referencia, aunque rápidamente, al denominado paquete de Lors II. En cuanto a la financiación, la gran batalla en el momento actual en la comunidad es si todas estas políticas de acompañamiento deben financiarse a través del FEOGA Garantía o del FEOGA Orientación. Esto para los no expertos puede suponer una discusión baladí, sin embargo es fundamental en la medida en que los gastos del FEOGA Garantía son gastos obligatorios de la comunidad y por lo tanto sin ninguna posibilidad de revisión anual, mientras que los del FEOGA Orientación son gastos denominados no obligatorios y por lo tanto con margen de modificación de acuerdo con el procedimiento presupuestario interno por parte del Parlamento Europeo. Amén de otras repercusiones de tipo técnico, como es la necesidad de disponer de financiación previa nacional o no para uno u otro tipo de gasto. En definitiva, la reforma está planteada sobre estos elementos. Por lo tanto, es una reforma que nos parece bien, que nos gusta y que creemos que puede ser útil. Sin embargo, ¿esa reforma se va a producir o no se va a producir? Y aquí es donde entra una explicación un poquito compleja, que yo comprendo que a veces para el agricultor preocupado por otros temas se le escapan, que genera esa situación de incertidumbre en la que actualmente nos encontramos. La incertidumbre es consecuencia de un fenómeno fundamental y es la interrelación entre las negociaciones de la Ronda Uruguay y las negociaciones de la reforma de la política agrícola común. El Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea ha mantenido siempre la tesis de que ambos temas son totalmente distintos, y es absolutamente cierto. Una negociación se produce en Ginebra y sobre la base de ciertos parámetros, otra se produce en Bruselas y sobre la base de supuestos totalmente diferentes. Sin embargo, no es distinto o no son indiferentes las soluciones que se produzcan en una negociación respecto a lo que se produzca en otra. Y de hecho, para una parte importante de países de la comunidad, por lo menos 4, la negociación de la reforma de la política agrícola común debería ser consecuencia o debería ser posterior a las negociaciones de la Ronda Uruguay. Mientras que para la mayoría de Estados miembros, y entre ellos España, las negociaciones de la reforma deberían ser previas a las negociaciones de la Ronda Uruguay. En el fondo, lo que estamos intentando hacer prevalecer unos u otros es si los aspectos que presionan más para una liberalización de la política agrícola común
y que van a ser consecuencia de la Ronda Uruguay deben considerarse como adquiridos cuando negociamos la reforma o no. Y voy a dar algunos ejemplos que pueden clarificar la situación. En la Ronda Uruguay, las grandes dificultades que hoy impiden un acuerdo en el sector agrario se basan fundamentalmente en 4 puntos. El primero de ellos, y el más importante para nuestro país, pero también para otros, aunque no para todos los Estados miembros de la comunidad, es algo que en términos técnicos se denomina compatibilidad de las ayudas de la reforma con la caja verde del GATT. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? En cristiano lo que quiere decir es lo siguiente. En el futuro, el GATT pretende prohibir las ayudas públicas en el sector agrario que incidan directamente sobre el precio de los productos. Y lo que se plantea es si esas ayudas que la comunidad pretende dar con la reforma, cuando se deja de producir, por ejemplo, cereal, y se compensa con una ayuda por hectárea, inciden o no inciden directamente en el precio final del producto. Se plantea también si las ayudas que hoy se da al ovino o que se da a la carne vacuno por cabeza producida o por cabeza sacrificada son compatibles o no son compatibles con esa norma del GATT. Si las ayudas de la reforma de la PAC son compatibles con la normativa del GATT, se puede avanzar por ese camino. Sin embargo, hoy es discutible que esas ayudas sean compatibles. Por lo tanto, si aprobásemos las normas del GATT tal como están actualmente concebidas, tendríamos que modificar el sistema de subvenciones tal como está concebido en la reforma de la política agrícola común. Aquí vuelven a surgir las diferencias entre unos y otros países de la misma forma que surgen siempre en la historia de la comunidad. Aquellos que prefieren una reducción de precios están más bien en la tesis de que habría que negociar antes en el GATT, mientras que aquellos que mantenemos otras posiciones preferiríamos negociar antes la reforma. El segundo gran punto de discusión en la Ronda Uruguay es si debe funcionar o no debe funcionar la denominada preferencia comunitaria. Ese principio al que anteriormente he hecho ya referencia un par de veces y que está en vigor desde el año 62 y que debe permitir que los productos comunitarios se comercialicen en la comunidad con preferencia a los productos de importación. Pongo un ejemplo. Si el precio de entrada del trigo en España se sitúa, por ejemplo, 3 pesetas por encima del precio de intervención, el maíz o el trigo que se cultiva en Castilla-Mancha o que se cultiva en Extremadura no podrá llegar al mercado de Barcelona, donde llegará más barato el trigo de importación y por lo tanto su comercialización será imposible. En consecuencia, si no juega ese elemento de mínima preferencia comunitaria, nos podemos encontrar con la generación de una parte importante de excedentes de producción en la comunidad que vería una competencia mayor como consecuencia de las exportaciones de países terceros. El tercer gran elemento de la negociación de la ronda es la petición francesa de buscar un cierto reequilibrio en productos sustitutivos de cereales. La filosofía de partida es muy simple. Si cuando montamos el sistema de doble precios, el sistema de restitución a la exportación, de ayuda a la exportación y de prelevement, es decir, de exacciones variables a la importación, dimos como contrapartida liberar los sustitutivos de cereales en la comunidad, si ahora vamos a suprimir ese sistema anteriormente existente, volvamos a recuperar esa protección. Es verdad que esto es enormemente difícil en el marco del GATT, porque si lo que estamos pretendiendo es liberalizar el comercio internacional, es contradictorio que echemos marcha atrás respecto a procesos de liberalización anteriores. Y el último punto final es el de sanidad, o mejor dicho, si se pueden mantener exportaciones subvencionadas en el futuro o no. La norma del GATT, o la propuesta del GATT, es bastante clara. Lo que dice es,
En el caso de exportaciones subvencionadas, usted tendrá que reducir esas exportaciones en un determinado porcentaje en el futuro. Y esto plantea un problema muy grave en términos de equilibrio entre la comunidad y Estados Unidos, porque como los sistemas de ayuda comunitarios son compatibles con la norma del GATT, todas las exportaciones americanas, aunque estén subvencionadas, no se verán sometidas a restricción, dado que su subvención es compatible. Sin embargo, como con el modelo europeo, a pesar de la subvención al productor que no afecte al producto, todavía tenemos un diferencial respecto al precio internacional, tendremos que seguir subvencionando la exportación y toda la exportación europea va a ser subvencionada. En consecuencia, tendremos que reducir de forma sustancial nuestra exportación sin percibir un efecto equivalente por parte de Estados Unidos en sus exportaciones mundiales. Por lo tanto, la situación se desequilibra y no es aceptable. En todo caso, esos 4 temas unidos a muchos otros de importancia menor, pero esos 4 grandes temas están en este momento incidiendo en la reforma. ¿Es la reforma posible en el momento actual, por tanto? La última reunión del Consejo de Ministros nos puso de relieve que la reforma es muy difícil en el momento actual. 4 Estados miembros se manifestaron claramente en contra de la reforma en estos momentos. Es cierto que en algunos de ellos o bien están en procesos electorales o bien se encontraban con gobiernos interinos. Estamos, por lo tanto, ante una difícil partida que se va a jugar entre ahora y finales del mes de abril, de la que pueden surgir distintas alternativas. Primero, que los últimos movimientos de la administración americana, realizando ciertas aperturas en la negociación del GATT, sean considerados como suficientes por parte de la comunidad. Hay negociaciones en estos momentos sobre ese tema y en ese caso tal vez se podría avanzar en las próximas semanas, aunque sin olvidar que hay elecciones generales en 2 Estados miembros de la comunidad a principios de abril y elecciones regionales y cantonales en Francia el 22 de marzo y la segunda vuelta en el mes de abril. Segundo elemento importante, si no hubiese acuerdo a mediados de abril, parece que por los procedimientos internos americanos sería muy difícil que pudiese haber ya ronda Uruguay este año. En consecuencia, solo se podría avanzar en la reforma de la política agrícola común en la medida en que los países contrarios a que se llegue a un acuerdo sin ronda sean un número lo suficientemente pequeño como para que no tengan capacidad para bloquear esa reforma. Desde el punto de vista español, el avance en la reforma es fundamental. Es verdad que, tal como se plantea en el momento actual, algunos de los elementos de la reforma nos generan dificultades. Públicamente he hecho muchas veces referencias a ellos, en el sector de la carne de bovino, en el ovino, incluso en el sector lácteo, donde tenemos unos problemas específicos, pero en todo caso pienso que para nuestro país sería enormemente útil clarificar de una vez por todas el futuro del sector agrario. Pero a su vez hay otro elemento adicional que hace muy importante que la reforma de la política agrícola común se lleve adelante en los próximos meses. Supongo que alguien habrá hablado en estas conferencias sobre el paquete de los 2 y se ha hecho el diseño de las necesidades financieras de la comunidad para el sector agrario en los próximos años. Sin embargo, esas necesidades financieras solo se podrán cubrir en la medida en que la reforma se ponga en marcha. Si no, posiblemente las tensiones financieras serán mayores y, por lo tanto, parecería conveniente que no se produzca la negociación del paquete de los 2 sin contar previamente con un marco claro respecto a la reforma de la política agrícola común. Y es más, sin reforma,
Yo me planteo si el propio contexto de negociaciones financieras de la Comunidad va a poder avanzar y, consecuentemente, si el propio Tratado de Maastricht va a poderse poner en marcha en las condiciones previstas. En todo caso, y con esto termino mi intervención, estamos en un momento crucial. Ese momento crucial va a significar un momento de cambio. Ese momento de cambio quiere decir, desde el punto de vista de nuestro país y desde el punto de vista de nuestra agricultura, la sustitución de un modelo de agricultura apoyada vía precios por un modelo de agricultura apoyada vía subvención, que es cierto que podemos ver en el futuro un desarrollo de una actividad agrícola y ganadera más extensiva y menos intensiva, con efectos claros desde el punto de vista medioambiental, que parece lógico que en los próximos años hablemos más del mundo rural y del desarrollo rural que del mundo únicamente agrario, dado que tendremos que plantear otras actividades y que dentro de esas otras actividades es evidente que para países como el nuestro se plantean retos importantísimos, como puede ser, entre otros, el de la reforestación, que evidentemente puede cambiar el aspecto de este país. Por supuesto, el tema de la reforma de la política agrícola común tiene muchos otros elementos que, sin embargo, he preferido no hacer referencia a ellos en un periodo tan corto de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Va usted a ser sometido a continuación a unas cuantas preguntas y unas cuantas manos ya levantadas. A mí se me ocurría, mientras usted hablaba, un planteamiento general, porque yo creo a lo largo del curso, y la suya es la intervención número 22, pues venimos escuchando insistentemente hablar de libre competencia, libre comercio, libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios, prohibidos los monopolios, prohibidas las ayudas de Estado, prohibidas las empresas estatales no rentables o sin futuro, y en cambio usted nos habla de un sector subvencionado, protegido, excedentario en producción. Sin embargo, ¿cómo se compadece una cosa con la otra? ¿Es un reino aparte la agricultura dentro de la Comunidad Europea? Siempre lo ha sido, y vamos a ver, lo que no podemos pensar es en un sistema absolutamente abierto frente a la competencia externa, con diferentes condiciones de producción, si además intentamos mantener un porcentaje de población agraria relativamente alto en los países comunitarios. Es decir, aquí al final el ajuste, si estamos hablando de producciones intensivas en mano de obra, el ajuste tiene que producirse mediante explotaciones suficientes que nos permitan compensar el diferencial de mano de obra más transporte por algún otro método. En algunos casos se ha conseguido bastante bien, en otros casos no se ha conseguido al 100%. Pero el problema es, ¿podemos permitirnos, en términos ya de sociedad, totalmente la producción agraria de Europa? ¿Podemos permitirnos que consecuentemente desaparezcan ciertas zonas de población muy vinculadas a esa población agraria y que en consecuencia una parte importante del territorio se despueble y se concentre la población en zonas industriales? Evidentemente, si queremos mantener agricultores, si queremos mantener un mínimo de actividad en ciertas zonas del país, yo creo que no hay más remedio que compensar las carencias que esas zonas tienen mediante apoyos. El apoyo puede ser vía precios, como ha sido históricamente, o puede ser vía subvenciones, que seguramente será menos caro en el futuro y más eficiente, aunque yo comprendo que para el agricultor le guste mucho menos que el sistema de precios. A su pregunta. Soy Agustín Molina, soy profesor de la Cátedra de Organización de Empresas de Ingenieros Industriales. Ha planteado el tema de la reforma de la política agrícola común como una reforma. Pienso yo que en el caso español el sector agrario, que ocupa 1,5 millones de personas aproximadamente, con un casi 80% de estos productores
que son pequeños o muy pequeños productores, no se debe plantear este problema no como una reforma de la política agrícola común, sino como una reconversión real del sector agrario español, tendiendo hacia un aprovechamiento multidisciplinar o multisectorial de todas las posibilidades agrícolas y con unas ayudas específicas por parte del Gobierno español que aumenten en su cuantía bastante por la insuficiencia de cuantías de las ayudas comunitarias, acciones concretas, pues pueda ser el tema de repoblaciones o de cualquier otra acción que fomente el mantenimiento del empleo agrícola. Gracias. Sí. Vamos a ver, evidentemente yo creo que hay una reforma de la política agrícola común. Otra cosa es en qué medida esa reforma de la política agrícola común va a incidir sobre el sector agrario. Yo no creo que el sector agrario de nuestro país se vea más afectado por las nuevas normas que por el conjunto de medidas que ya se vienen aplicando y que se van a seguir aplicando en el futuro si no llegamos a reforma. Dicho en otros términos, yo creo que para nosotros es mejor solución la reforma que la no reforma. Y me explico. Lo que está afectando a nuestro país es, en primer lugar, la apertura de fronteras. Hemos tenido históricamente un sector agrario con fronteras cerradas, con sistemas de autoconsumo. Es muy difícil hacer comprender al productor agrícola o al productor agrario por qué se importan productos si él es capaz de producirlos. Es algo que en el sector industrial está absolutamente aceptado, pero en el sector agrario es muy difícil que la gente lo entienda. Y, digamos, esa apertura de fronteras ya genera ese primer choque. Hay un segundo choque que es consecuencia del sistema actual. La superación de cantidades y caída de precios sin ningún tipo de compensación, para mí es la peor solución que podría producirse en un país como el nuestro. Con rentabilidades relativamente bajas por hectárea, en términos globales, es decir, luego hay evidentemente zonas perfectamente competitivas con una gran parte de la agricultura europea. Que haya producciones mayores y que caigan los precios es peor para España que para otras zonas. Podemos hablar de reconversión, podemos hablar de modernización. Bueno, yo la palabra reconversión, que evidentemente está mucho más vinculada al sector industrial y con planteamientos distintos, yo preferiría más bien hablar de necesidad de modernización de las explotaciones agrarias, que es el problema con el que nos encontramos. Y necesidad de modernización en tres aspectos. En primer lugar, la dimensión de la explotación. En segundo lugar, la inversión en la propia explotación. Y en tercer lugar, la tecnología en la explotación agraria, que va desde la formación profesional hasta la utilización de semillas, hasta 1000 cosas más. Evidentemente todo eso se está intentando hacer ya, en algunos casos con más éxito, en otros con menos. El de la dimensión de la explotación es tal vez de los temas más difíciles por el arraigo que la propiedad de la tierra tiene todavía en nuestra sociedad y por las enormes dificultades de los movimientos asociativos en España, especialmente entre gente con cultura muchas veces no de alto nivel. Apoyos del gobierno, evidentemente, existen, y existen para el desarrollo rural, existen para la modernización. Acabamos de poner en marcha un sistema de financiación barata para el sector agrario. En temas de reforestación estamos trabajando para intentar aprovechar al máximo las posibilidades que la comunidad nos ofrece. Estamos apoyando creación de industrias artesanales, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero al final yo creo que el gran problema es un problema de formación y de cambio de talante del agricultor. En el fondo es pasar de una sociedad cerrada desde el punto de vista económico, enormemente paternalista, en la que todo producto se vendía y todo producto tenía un precio garantizado, a una sociedad mucho más abierta en la que el agricultor va a correr riesgos parecidos al que corre el industrial o al que corre mucha otra gente, pero que históricamente no ha estado habituado a trabajar con ese tipo de medidas. Yo comprendo que el agricultor entienda finalmente que el precio final de su producto depende de lo que suceda en la ronda Uruguay, en la cosecha en Estados Unidos y en el tipo de cambio, es pedirle demasiado.
sobre todo pedirle demasiado cuando hace 6 años se lo compraba el Servicio Nacional del Trigo a un precio definido. En fin, este es un cambio cultural muy importante y yo creo que es un problema de modernización en todos esos aspectos. Por favor, haga su pregunta. Mi nombre es Luis Garay, soy ingeniero de montes. Quisiera plantearle dos cuestiones. La primera es que los productores agrícolas normalmente están vinculados a procesos de ciclo corto. En el caso de que haya una transformación al sector forestal, van a estar vinculados a proyectos de larga duración. ¿Cómo ve usted posible que esta población, que en cierta manera va a empezar a vivir de un subsidio, no se aleje de las poblaciones rurales y emigre hacia centros urbanos? La segunda cuestión es la siguiente. Al hacer un gran aporte al sector forestal y inversiones muy fuertes en reforestaciones, al final de este ciclo terminará siendo que los precios tendrán una tendencia hacia la baja. De esa forma, hay un subsidio encubierto en gran parte a la industria papelera, que finalmente se volverá al problema de producciones subsidiadas y competirá con los países productores de madera, que son los países pobres en el mundo también. Sí, en cuanto al primer punto, en el modelo comunitario, lo que se le da al productor es una ayuda por no producir. Pero en el caso de que dedique su tierra a reforestar, esa ayuda se le garantiza por un periodo de 20 años. En consecuencia, el productor tiene garantizado para hasta un periodo de 20 años, en función de las especies de repoblación, unos determinados ingresos como consecuencia de dejar de producir producto agrícola. Es verdad que el productor agrícola nunca será forestal, es decir, son dos civilizaciones y dos conceptos distintos. Podrá ser mano de obra en utilización forestal, pero nunca será forestal. Y por lo tanto lo que estamos hablando es de un cambio de actividad sustancial. De todas formas, en nuestro país hay dos problemas distintos. Uno, el de la salida de la población actual del sector agrario, que este es un problema casi yo diría que se va a ir resolviendo por razones vegetativas y por el envejecimiento de la población, y otro como intentar asentar a la población en zonas rurales. Y ahí yo creo que juegan muchas veces factores absolutamente extra-agrarios y que tienen más que ver con infraestructuras, con medios de comunicación, con posibilidades educativas, con temas sanitarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese tema tiene que ser resuelto de otra forma y tiene que ir vinculado a ordenación del territorio, desarrollo de ciertas zonas, etcétera. El problema de la posible caída de los precios de la madera como consecuencia de políticas de este tipo. Yo no pienso que una política de tipo forestal planteada a nivel europeo vaya a tener un efecto enorme. Las cifras que estamos viendo en el momento actual da la impresión que así como en España, en cierta medida en Portugal, existe gran interés por esta política, en los restantes países comunitarios no consideran una política atractiva la política de reforestación. Prefieren mantener más bien políticas de no cultivo durante ciertos periodos temporales que entrar en políticas de reforestación. En segundo lugar, usted da por supuesto que toda esta reforestación va destinada a la industria papelera. No necesariamente tiene por qué ser así. Y de hecho, cuando estamos hablando de hasta 20 años, es porque nos gustaría que entrasen también especies más autóctonas y menos dedicadas a cierto tipo de utilización más rápida. Por lo tanto, y sin descartar que, por lo menos en España, en algunas zonas, el bosque puede actuar casi como protector de capa vegetal, como protector medioambiental y sin una explotación económica directa. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema que en este momento no se plantea, o por lo menos no nos lo planteamos como un tema grave a corto plazo. Por favor, haga su pregunta. Alejandro Martínez, técnico de la Comunidad de Madrid. Señor ministro, desde 1970 hasta el 89 aproximadamente, el porcentaje de población activa agraria sobre la población activa total ha disminuido en España más o menos del 29-30% al 13%, creo. En caso de que se aplique o se lleve adelante la reforma de la política de la PAC, ¿a qué nivel se situará este dato? Y otra segunda pregunta sería que
Bueno, nos sobran 1.500 toneladas de producción lechera. 600.000, según también declaraciones suyas, van a ser absorbidas por la vía del plan de abandono de la producción, y 900.000 solicitando a la comunidad una revisión de las cuotas. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que esta negociación siga adelante y a cambio de qué? Gracias. Primer punto, la población activa está en España actualmente en el 10,4 en el sector agrario, datos del 91, y yo pienso que va a seguir descendiendo con o sin reforma de la política agrícola común, por dos razones. En primer lugar, porque el envejecimiento de la población agraria es muy fuerte. Prácticamente el 45% de la población activa tiene más de 50 años, lo cual quiere decir que hay mucha gente que va saliendo simplemente por razones vegetativas. En segundo lugar, en la medida en que el país vaya económicamente bien, se genera una tensión en el mercado de trabajo, y quien puede pagar más normalmente atrae más mano de obra que quien puede pagar menos. Y muchas veces la agricultura se encuentra con la imposibilidad de poder pagar más y ve cómo su gente se va a otro tipo de actividad. Es cierto que todo el problema de la población activa en el sector agrario es un problema enormemente complejo. En España en este momento tenemos todas las situaciones posibles. Tenemos desde comunidades autónomas que están planteando ya la subvención directa al agricultor por ser agricultor y para que se quede en el campo simplemente labrándolo, es decir, casi convertirlos en funcionarios con tal de que sigan una actividad agraria. Es el caso de Baleares, donde tenemos una población activa por debajo del 3%, hasta el otro extremo, ciertas comunidades con el 27-28% de población agraria, que evidentemente no van a poder absorberse el excedente por un solo modelo de desarrollo rural. Habrá que plantear modelos más ambiciosos de búsqueda de otras actividades alternativas. En cuanto al sector lácteo, estamos trabajando para resolver el problema de las 900.000 toneladas. De momento el tema ya se ha planteado en el marco de la reforma, ya hay algunas ideas de la presidencia portuguesa sobre ese tema. Es muy difícil decir cuándo esto puede llegar a un resultado. Si hubiese reforma de aquí al verano, yo creo que antes del verano tendríamos el problema resuelto. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nada, a cambio de, reducir nuestra producción en 600.000 toneladas, que va a significar importar 600.000 toneladas más de productos lácteos de la comunidad. Pero no a cambio de ninguna otra cosa más, quiero decir. Por favor. Soy José Pedro Aguilar, abogado, aunque la consulta que voy a hacer no está relacionada con la abogacía, sino con la agricultura, por supuesto. Consecuencia quizás de cierto acercamiento con ella, con la agricultura en Andalucía. Para mí, al menos desde el punto de vista del andaluz, creo que ha existido siempre una falta de información por parte del Ministerio de Agricultura, no me refiero a la titulación actual, sino de siempre, por parte del Ministerio de Agricultura, y por otra parte también una falta de coordinación con respecto a la política europea. Me refiero concretamente a la compatibilidad que ha existido entre la reforma llevada a cabo por la comunidad, mientras que todavía España continuaba con el tema de la reforma agraria en Andalucía, a pesar de que continuamente ha sido alegado esta situación por todos los estamentos. Yo creo que efectivamente la reforma agraria, que desde hace bastante tiempo se tenía que haber llevado en España, es precisamente la forestal, y en una variante de la forestal, la olivarera, principalmente en el sector andaluz, sobre todo por el gran eco de venta que está teniendo actualmente el aceite de oliva, ¿no? Por otra parte, además también la creación de microclimas, que tan necesaria es en Andalucía, sobre todo a efecto de evitar la desertización. Y por último, quería comentarle que el ponente ha comentado que la reforma que se va a llevar a cabo en la Comunidad Europea indiscutiblemente no afectará en un sentido más negativo que haya afectado con anterioridad a España las anteriores reformas. Actualmente los precios de las tierras en Andalucía han bajado prácticamente un 50%, o en algunos casos a bajas superiores.
Aplicando un poco el mismo símil que utilizó el ministro de Obras Públicas, diciendo que si tuviera un piso, él lo vendería, yo le pregunto al señor ministro de Agricultura, si tuviera tierra, ¿efectivamente lo vendería? Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Primero, en cuanto al problema de la compatibilidad de la reforma y del movimiento y de los modelos comunitarios. Este tema se planteó en el pasado con la exclusión de Andalucía y Extremadura de los regímenes de retirada de tierras. Y, digamos, había precisamente para compatibilizar ese problema de la reforma con las normas comunitarias. Había dos tesis en presencia, la de los que opinaban que debía aplicarse también en Andalucía y en Extremadura la política de retirada de tierras, entre otras razones porque retirando la tierra la rentabilidad del productor agrario era mayor en términos económicos. Y la de aquellos que mantenían la tesis que no era razonable retirar tierras en una zona de paro endémico y donde la retirada de una actividad económica fuese relevante. Esa fue la situación hasta la decisión de precios del pasado año. En la decisión de precios del pasado año aceptamos por primera vez que la comunidad así nos lo... Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías, la unión económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora
basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo dos valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.